comentado que tienen algunas dificultades con la temática de lo que yo les había asignado en la tarea número 4. En la tarea número 4 no sé si fueron como 4 o 5 ejercicios que yo les dejé, pero de esos, ¿cuáles de ellos tienen dificultades? En el primer ejercicio tuvieron dificultades. No, buenos días, Lick. Es que Buenos las días. dificultades, bueno, para mí las dificultades empiezan desde del tercero. Del tercero, pero ¿le entendieron el ejercicio número 2? Al ejercicio número 2, viendo unos videos y todo lo, y unas, lo que usted, lo que nos dio en la información, se le entendió. Ah, ok, perfecto. Pero, bueno, no sé los demás, pero si los demás no lo entienden, tiene que darles una explicación. No, claro. Entonces, creo que con el primer ejercicio no tenemos ninguna dificultad, ¿verdad? A eso es lo que me quiero referir. Buenos días, Lick. Con respecto al ejercicio de la primera sección, no, por lo menos yo no tuve dificultad. Okay. Entonces voy a comenzar entonces el día de hoy, más que todo con el ejercicio número 2, ¿verdad? Porque quiero puntualizar en ciertas cosas, en ciertos aspectos que es muy importante que ustedes identifiquen a la hora de poder resolver estos tipos de ejercicios, ¿verdad? Porque así como se los mencioné, la misma estructura que tiene la tarea viene lo que es el examen, ¿verdad? No es alejado a lo que yo les explico. Entonces, por lo tanto, siempre se recomienda de que cada uno de ustedes resuelva la tarea de manera individual para que ustedes le vayan entendiendo. Entonces voy a comenzar a compartir, ¿verdad? Por aquí y voy a puntualizar en ciertos aspectos que es muy importante y cuando ustedes estaban haciendo algunas consultas pude identificar. Ustedes me indican si están viendo la pantalla, por favor. ¿Ahorita la están viendo? Dice bioestadística y se me ve el mouse. Sí, Lick. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con este ejercicio. Permítame un momento, que según lo había presentado con el ejercicio de un solo, porque esta parte ya ustedes la entendieron con el primer ejercicio. Ahora, vamos a comenzar entonces con un ejercicio que es muy importante que le presten mucha atención a la hora de poder resolverlo. Y quiero que ustedes estén prestando la mayor atención posible, ¿verdad? Ok. El ejercicio comienza así. Permítame, que aquí lo habían dejado bastante. Ok. La siguiente tabla muestra el resultado de 527 entrevistas concluidas durante una encuesta para estudiar las opiniones que tienen los ciudadanos de Tegucigalpa respecto al aborto legalizado. Los datos están clasificados por área de la ciudad, o sea, significa de que estas personas cuando hicieron las entrevistas prácticamente mandaron a ciertas personas y lo que hicieron fue que a la ciudad le dijeron, bueno, vamos a hacerlo por áreas. Esta es el área A, este es el área B, el área C y así sucesivamente. Y ellos hicieron uno de los lineamientos, pusieron ítem en los cuales querían conocer la opinión acerca del aborto legalizado. Esos datos se construyeron de la siguiente manera. Observen ustedes, aquí tengo las áreas. ¿Qué significa? Que aquí se distribuyeron en 4 áreas, ¿verdad? No precisamente van en un orden de las alfabetos, ¿verdad? Porque fíjense aquí, y así, haría falta la C. Pero la idea es que ellos dijeron, bueno, esta va a ser el área A, este va a ser el área B, este es el área D y este es el área E. Entonces construyeron 4 ítems. Esos ítems eran que si las personas estuvieran a favor, ¿verdad? Y las personas que estuvieran a favor se le iban a decir F. O sea, se iban a caracterizar que las personas F son aquellas que estuvieron a favor.
Las personas que estuvieron en contra fue Q. Y los que estuvieron indecisos, ¿verdad? Porque siempre dicen, bueno, yo no estoy a favor, pero tampoco estoy en contra. Entonces, fueron y lo colocaron la asignaron con la letra I de indeciso. Ahora bien, ¿qué se encontró? Que en el área A, estos fueron los que estuvieron a favor, estos los que estuvieron en contra, los que estuvieron indecisos y hubo un total. ¿Qué significa? Que el área A se hubo una encuesta de 125 personas. Y así sucesivamente por cada área, ¿verdad? En este caso, el área B fueron 127, en el área D fueron 130 y en el área E fueron 145. Y pueden ustedes encontrar que la sumatoria de todas estas áreas da un total de 527. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros calculamos el total de personas por cada área, pero también encontramos el total de las personas de los que están a favor, de los que están en contra y los que están indecisos. Ahora bien, como nosotros estamos abordando la temática de la probabilidad, yo debo de tener bastante claridad y leer y analizar qué es el ejercicio, qué es lo que me está solicitando, qué es lo que pide, ¿verdad? Y debo de tener un poquito de cuidado a la hora de leer bien qué es lo que me está pidiendo. Entonces viene y el problema dice, si se eligen al azar una persona de las 527 entrevistadas, ¿cuál es la probabilidad de que el entrevistado sea, inciso A, estuviera a favor del aborto legal? Inciso B, estuviera indeciso. Inciso D, que viviera en el área E. Inciso D, estuviera en contra del aborto legalizado. Miren aquí, hay una restricción que está en contra del aborto legalizado y entonces este y es una condicional a esta probabilidad y viviera en el área B. Y tenemos un inciso E que estuviera a favor del aborto o que viviera en el área E. Miren aquí, hay otro indicador, O, ¿verdad? Este es muy importante que ustedes identifiquen si es I o si es O. ¿Por qué razón? Porque al momento de calcular las probabilidades son muy distintas. Entonces, y como último inciso dice de que estuviera indeciso o que viviera en el área B, ¿verdad? Esto es más que todo casi lo mismo, nada más que hay que tener un poco de cuidado según lo que nos pide. Ahora, fíjense bien, la tabla queda construida y vamos a resolver lo que es el inciso A, que estuviera a favor del aborto legalizado. En este caso, F son los que estuvieron a favor del aborto legalizado. Entonces, les hago una pregunta antes de seguir continuando con la presentación. ¿Cuántas personas estuvieron a favor del aborto legalizado? 300 personas. Exactamente, 300 personas. Tengan mucho cuidado, porque muchas veces ustedes dicen, solo fueron 100. No, en total fueron 300 personas que estuvieron a favor. Miren, aquí la columna son el total de a favor y esta es muy distinta que son las columnas que viven por área, ¿verdad? Entonces, en el inciso A nos dice cuántas personas, calcula la probabilidad de que cuántas personas estuvieran a favor del aborto legalizado. Entonces, aquí es muy fácil. El CF, pues, es el valor 300, o sea, los que estuvieron a favor, y el CP, perdón, que es el total de la población, que en este caso es 527. Miren, jóvenes, aquí es muy importante. El CP, cuando nosotros estamos calculando la probabilidad, este CP siempre va a ser el total de lo que nosotros calculamos. Y ustedes tengan mucho cuidado, que al sumar este con este y con este, me da este resultado y tiene que ser igual a la suma de esto. Si son distintos, pues posiblemente sea de que el cálculo de la suma sean incorrectos. Entonces, aquí regresando al problema, nos dice que calculemos la probabilidad
de que estuviera a favor del aborto legalizado. Pues aquí únicamente ustedes lo que van a hacer es encontrar la probabilidad de 300 sobre 527 y ustedes van a encontrar que nos va a dar un valor aproximado de 0.5693. Y como les están haciendo una pregunta, entonces ustedes responden y dice, la probabilidad de que el entrevistado estuviera a favor del aborto legalizado es aproximadamente el 0.5393. Lick, Sí, dígame. digamos aquí, bueno, en el segundo ejercicio, entonces, como usted viene y tiene dos incisos acá, ¿verdad? Que hay que buscar nosotros la probabilidad, que sería, ¿cuál es la probabilidad de que sea un maquinista y apoyo leve? Ahora, Entonces, ahí, espéreme, permítame, Lick. Entonces viene acá, como dice un maquinista y apoyo leve, entonces aquí no vamos a buscar porque usted tiene aquí que el maquinista del apoyo leve tiene 11. sí, ahora, Entonces no vamos a dividir el 11 entre el total o los 30 de totales donde dice maquinista entre 60. ahí es donde yo quería llegar. Lili, creo que reconociendo por la voz fue así. Sí, Vea, Lick. sí, vea, el inciso dice el maquinista y entonces hay una condicional. Por esa razón quise explicar este problema. Ahí hay una condicional. Entonces, aquí en este problema que yo estoy explicando, no hay condicional, porque aquí dice solo es que estuviera a favor del aborto legalizado. Entonces, aquí no dice que estuviera al aborto, perdón, que estuviera a favor del aborto legalizado y entonces cuando está esa palabrita y hay una condicional, entonces es ahí donde yo voy a explicar, ¿verdad? Por eso es que les digo que me permitiera para explicarle, porque ese problema de la tarea que dice y es una condicional y esa condicional que estoy ocurriendo es la probabilidad de una unión, ¿verdad? Entonces, observen el otro problema, pero aquí el otro problema ocurre algo en el inciso E, pero me voy a regresar por acá para explicarles el otro inciso, porque aquí esto es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que Sí, Lick, porque, permítame, Lick, porque también está el segundo inciso que dice O. Oh, exactamente. Entonces, eso es lo que pasa, que es donde ustedes tienen que tener el cuidado, ¿verdad? De leer y analizar bien el problema. Entonces, aquí teniendo ya los incisos, ¿verdad? Ahora, nosotros ya calculamos este es el que está en el ejercicio. ¿Por qué creen ustedes que no hicieron el B, el C y el D? Porque se asume, y aquí en la misma presentación, es que ustedes hagan eso de tarea, pero como yo la tarea la dejé por aparte, ¿verdad? Entonces yo les voy a explicar. Ahora bien, aquí le dice que usted calcule la probabilidad de que estuviera indeciso. ¿Cuántas personas estuvieron indecisas del aborto legalizado? ¿Cuánto fue el total de personas que estuvieron? 92. Entonces, para calcular la probabilidad de las personas que estuvieron indecisos va a ser 92 entre 527 y ese es el resultado de la probabilidad, ¿verdad? Entonces, es por esa razón, solo explican el inciso A porque el inciso B y el inciso C son parecidos. Si ustedes se fijaron en el inciso A, lo único que nosotros hicimos fue dividir 300 entre 527. ¿Por qué? Porque el total fue a favor. Ahora, en el inciso B nos están pidiendo cuántos estuvieron indecisos. El total fue 92, entonces 92 entre 527. Ustedes calculan eso en la calculadora y responde la probabilidad de que las personas estuvieran indecisas para el aborto legalizado es el valor 0 punto y algo, que es la división. En este caso, ustedes dividan 92 entre 527. ¿Cuánto es el resultado? 0.174. Bueno, recuerden que tenemos que, después del punto decimal, ¿verdad, Johnny? Tenemos que dejar 4 cifras decimales.
Porque si nos piden que nosotros dejemos expresado eso en porcentaje, entonces ustedes únicamente el resultado que encontraron lo multiplican por 100 y ese va a ser el porcentaje, ¿verdad? Entonces sería 0.1746, ¿verdad? Porque vamos a pasarlo. ¿Qué significa eso traducido en porcentaje, jóvenes? Que el 17.46% de las personas entrevistadas, ¿verdad? Estuvieron indecisos, ¿verdad? Hablando en términos de porcentaje. Pero ¿qué es lo que pasa que aquí no deja, por qué no lo dejamos expresado en porcentaje? Porque le están pidiendo la probabilidad, no le están pidiendo porcentaje, que es un caso muy distinto, ¿verdad? Entonces, esa temática del porcentaje nosotros ya la vimos en un tema anterior. Ahora bien, pasando al ejercicio C, que nos dice que viviera en el área E. Entonces, ¿cuántas personas viven en el área E? ¿Cuántas personas? 135. No. No, ¿A dónde? ¿cómo es la pregunta? 35. ¿Cuántas personas viven en el área E? 145. Exactamente. Miren, el total de las personas que viven en el área E es 145. Entonces, ustedes al calcular la probabilidad, lo único que van a hacer es 145 entre 527. ¿Y cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da? 0.2751. Exactamente. Entonces, la probabilidad va a ser, bueno, la probabilidad de las personas que viven en el área es E es de 0.2751. ¿Verdad? Porque aquí le están pidiendo, jóvenes, que de las 527, ellos van a extraer uno de esos 527, pero quieren ver cuál es la probabilidad de que de esa cantidad de personas salga una persona que vive en el área E. Entonces, en este caso, la probabilidad de que eso suceda es del 0.2751, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí hay una condicional. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que estuviera en contra del aborto legalizado y que viviera en el área B? Observen ustedes, hay una condicional y, ¿verdad? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuántas personas estuvieron en contra del aborto? 135. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Cuando ustedes observan aquí esta condicional y, significa que ustedes van a hacer una suma de probabilidad. Primero van a calcular la probabilidad de que están en contra del aborto, que en este caso sería 135 entre 527, más ahora la probabilidad de que vivieran en el área B. ¿Y cuál es la cantidad de personas que vivieran en el área B? 127, ¿verdad? Entonces, en este caso, jóvenes, lo que nos ocurre es lo siguiente. Y permítanme un momento que voy a buscar el lápiz. Entonces, solo permítame que voy a convertir aquí la pantalla en modo tablet y voy a irme a la pizarra, ¿verdad? Pero yo quiero que aquí nos centremos nosotros, jóvenes, en estos valores, ¿verdad? Que nos piden acá.
Ok. Entonces, veamos. Nos están pidiendo primero. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden que estuviera en contra del aborto legalizado. ¿Cuántas de las personas? 135 entre 527. Entonces, las personas que estuvieran en contra son ¿cuántos? 135 en contra del aborto. 135. Muy bien. Y el total, ahora bien, y el otro nos dice, el otro nos dice que viviera en el área B. ¿Cuántas son las personas que viven en el área B? 127, ¿verdad? 127, muy bien. Entonces, permítanme. Ahora, 127. Entonces, retornamos acá. Viviera en el área B. Entonces, en el área B viven 127. Ahora bien, primero voy a calcular la probabilidad de los que estaban en contra. Entonces, voy a decir probabilidad de que estuvieron en contra. ¿Cuánto es? 135 entre 527, que es el total. Ahora bien, vamos a calcular la probabilidad de los que estuvieron que viven, en el área B. Y la probabilidad de que viven en el área B son 127 entre 527. Ahora bien, como el problema me plantea que dice los que están en contra y, o sea, está la condicional y, entonces cuando eso sucede, jóvenes, ¿qué es lo que creen que yo voy a hacer? Voy a calcular la probabilidad de que estén en contra y que vivieran en el área B. Entonces, cuando esto pasa, lo único que ustedes van a hacer es la probabilidad de los que estuvieron en contra, que es 135 entre 527, más la probabilidad de los que vivieran en el área B, o sea, 127 entre 527. ¿A qué es igual esto? Bueno, si ustedes se fijan, tienen igual denominador. Entonces, copio el denominador y sumo los números, los numeradores, 135 más 127. Entonces, ¿cuánto es 135? 135 más 127. 262. 262. Entonces, aquí nos quedaría 262. Esto es igual, perdón, aquí no lo debo de colocar, sino que aquí 262 entre 527. Eso en decimales, ¿cuánto es? 0.4972. Exactamente. Entonces aquí esto es igual a 0.4972. Y esta es la probabilidad de que estuvieran en contra y miren el signo que se utiliza cuando es y, o sea, cuando es y es una unión. Entonces, la probabilidad de que viviera en el área B. Y eso sería todo. Entonces ustedes dan la respuesta, ¿verdad? La probabilidad de que estuvieran en contra y que vivieran en el área B es aproximadamente de 0.4972. Y el ejercicio ahí yo lo he resuelto, ¿verdad? Ahora bien, ¿hay preguntas ahí, jóvenes? ¿Hay preguntas? Entonces, cuando es O, porque en esa es en el caso de que lleva I, pero en Sí. el caso que lleve O, va a ser una resta. No, en el caso que lleve O lo voy a explicar ahorita, ¿verdad? Este no, lo expliqué en pizarra porque no estaba en la presentación. Ahora, en la presentación sí está ese. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora venimos aquí, miren, dice, estuviera
a favor del aborto o, miren, aquí está la condicional o que viviera en el área B. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? Primero, yo voy a encontrar la probabilidad de los que viven en el área, perdón, de los que viven, sí, perdón, de los que estuvieron a favor, que en este caso nosotros ya la calculamos. ¿Cuál es esa? Ah, bueno, es 527, perdón, 300 sobre 527, ¿verdad? Para empezar. Y posteriormente, lo voy a explicar para que ustedes se fijan ahí. Primero, nos piden de que estuviera a favor o que vivieran en el área E. Entonces voy a ponerme por acá y lo voy a explicar en la pizarra para que quede bien. A favor o viviera en el área E. Entonces, para esto, jóvenes, yo voy a primero calcular la probabilidad a favor. Entonces, a favor lo voy a escribir como F, ¿verdad? Probabilidad de favor. ¿Cuál fue? Bueno, que fueron 300 personas entre 527. Para empezar. Ahora, voy a calcular la probabilidad de las personas que vivieran en el área E. ¿Y cuál es esa la probabilidad de que vivieran en el área E? Pues es 145 entre 527. Entonces vengo aquí y digo 145 entre 527. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? La fórmula para encontrar esto, la probabilidad de que estuviera a favor o, mire, o ya se plantea de otra forma. Se plantea como que haya una U o de que estuviera a favor. Esto va a ser, primero, la probabilidad de los que estuvieran a favor más la probabilidad de los que estuvieran vivieran en el área E y menos la probabilidad de los que estuvieran a favor y los que estuvieran en el área E. Entonces nos hace falta encontrar esto, o sea, nos hace falta calcular la probabilidad de que estuviera a favor y que estuviera en el área E. Entonces, para calcular eso, jóvenes, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Retorno por acá y hago lo siguiente. Como me dicen que estuvieran a favor, entonces yo vengo aquí y me guío aquí, a favor. Y me dice después que vivieran en el área E, o sea, acá. ¿Quién es la intersección? La intersección es 35 entre 527. Entonces, en este caso, yo retorno por acá y la probabilidad de eso es 35 entre 527. Ahora bien, para resolver entonces yo digo, bueno, la probabilidad de los que estuvieron a favor pues es 300 sobre 527. Más los que vivieran en el área E son 145 entre 527. Menos la otra probabilidad de que estuvieran a favor y que vivieran en el área E, o sea, la intersección entre ellos. Entonces aquí va a ser menos 35 sobre 527. Esto va a ser igual, si ustedes se fijan, todos son iguales los denominadores, entonces copio el denominador y hago 300 más 145 y luego le resto 35. ¿Cuánto es eso? 445, 410. 410. 410. Y lo divido entre 527. Entonces, la probabilidad de que estuvieran a favor o que vivieran en el área E es igual. Y hagan la división de 410 entre 527. Da 0.7780. 80. Muy bien.
Y eso es todo. Y ahí después ustedes hacen la respuesta. La probabilidad de que las personas estuvieron a favor del aborto legalizado y que vivieran en el área E es de 0, bueno, aproximadamente es de 0.7780. ¿Estamos claros en ese momento entonces, jóvenes? ¿Estamos claros? Sí, Lick, despejó mis dudas que tenía. Perfecto. Entonces vamos a retornar por acá. Continuamos entonces con la presentación, porque hace falta conocer acerca de la probabilidad condicional, ¿verdad? Yo creo que en el problema, en los ejercicios de la tarea, yo se las pido, y si no las pido, pues es muy importante porque en el examen viene una de ellas. Para conocer o para calcular la probabilidad condicional, la fórmula que nosotros utilizamos es de un evento, ¿verdad? Un evento y del otro. Trazamos esos 3 puntitos ahí. La fórmula es la probabilidad de la intersección, o sea, la probabilidad de un evento A y la probabilidad del evento B. Si ustedes se fijan, yo utilicé el término y, ¿verdad? Porque ese término y es aquel que se representa con el icono con este icono. Entonces, la probabilidad de que eso ocurra es esa probabilidad entre la probabilidad del segundo problema que nos muestra. Entonces aquí dice probabilidad de que ocurra el evento A, dado de que ya ocurrió el evento B. Primero debemos de conocer la probabilidad de que los eventos A y B, miren la palabra y, aparece la palabra y por ahí. Entonces cuando es y, entonces eso ocurre. Y lo que ocurre al mismo tiempo y también la probabilidad marginal de B. Esos son parte de los teoremas. Ahora, ejercicio. Observen ustedes este problema. En un colegio, la probabilidad de que un alumno consuma mayonesa es 65%. O sea, estamos hablando cuando en ese colegio quieren comerse una hamburguesa o algo una comida, pues de que o le ponen mayonesa o le ponen ketchup. Entonces dice, en un colegio la probabilidad de que un alumno consuma mayonesa es del 65%. Pasado en probabilidad, ¿cuánto sería eso ustedes? ¿Cuánto sería el 65% si nosotros pasamos ese porcentaje en probabilidad? O sea, 6.5 por ejemplo. no. Es 0.65. O sea, que 0.65. sí, al 65, cuando está en porcentaje, al pasarlo a probabilidad, al porcentaje, a ese número yo lo voy a dividir entre 100. Entonces ustedes dicen 65 entre 100. ¿Cuánto les da, Eusebia? 0.65, ¿verdad? 0.65. Muy bien. Ahora, la probabilidad de que consuma ketchup es del 70%. ¿Cuánto es pasado en probabilidad, Calixta? Ese 70%. Ya le digo. ¿Listo? Sería el 0.7. Sí, 0.70. Aquí, jóvenes, ustedes o sea, les voy a dar un tips. No se estresen sacando eso en la calculadora. ¿Qué es eso? Cuando ustedes tienen un porcentaje, agréguenle un 0 a la izquierda y pónganle un punto. Eso es pasado y el porcentaje ya no iría, ¿verdad? Eso ya es pasado en términos de número, ¿verdad? Entonces, y ahora dice aquí, miren, ya el problema nos da que si la probabilidad de que consuma mayonesa y ketchup, o sea, ya nos dicen cuál es la probabilidad. En este caso, entonces la probabilidad sería el del 55%, por lo tanto,
En pasado en términos de probabilidad, esto sería el 0.55. Entonces dice, calcule la probabilidad de que un alumno consuma mayonesa dado que consume ketchup, o sea, la probabilidad condicional. Entonces, datos. Extraigo los datos. Probabilidad que consuma mayonesa lo representa PM, es el 65%. La probabilidad de que consuma ketchup, PK, y lo representa con K por la palabra ketchup, es el 70%. Y la probabilidad que consuma ambos, entonces es PM, miren, unión de ellos, K, es el 55%. O sea que sea mayonesa y ketchup. Entonces, para que eso ocurra, yo ya he encontrado los datos. Entonces, ahora fíjense bien qué es lo que nosotros haremos. La fórmula, pues ya la tenemos. ¿Y qué nos quedaría aquí? Bueno, la probabilidad de que M es ketchup es la probabilidad de M y K, o sea, que consuma mayonesa y ketchup, entre la probabilidad de que consuma ketchup. Entonces, aquí nos quedaría 55% entre el 70%, como ya se los mencioné, esto 55 pasado en términos, estos 55 pasado en términos, este 55 pasado en términos de fracciones, nos quedaría eso, ¿verdad? Y el 70% lo mismo también. Entonces ustedes solo hacen la división de 0.55 entre 0.70 y nos da el resultado. Y ahí ustedes concluyen. La probabilidad de que un alumno consuma mayonesa dado que consume ketchup es del 0.70, perdón, en este caso 0.7857, y como el problema nos estaba hablando de porcentaje, pues es el 78.57%. Ahora, ¿hay preguntas, jóvenes, en este problema? Link, Dígame. no sé, pero estoy un poquito confundido. Ahí usted está hablando de cuando dice, bueno, primero, esos 3 puntitos verticales que están ahí no afectan en nada, ¿verdad? No, esto solo es nomenclatura para que usted identifique que eso es una probabilidad condicional. Ok, eso sí lo entiendo. Ahora bien, hay un inciso en el número 3 aquí que estoy un poquito confundido yo, que solo lo dan 2 datos, que es un infractor primaria vez y criminal empedernido. Pero aquí solo los dan los dos datos que son cadena menor y cadena larga. Entonces nosotros ahí tenemos que sumar todo para después dividirlo dividirlo entre 400 porque es lo que da ahí. Vamos a ver. Es de la tarea, ¿verdad? Sí, es que ahí es donde estoy un poquito confundido. Aquí miren. Sí, eso. Este es la probabilidad condicional. Entonces viene y nos dice, bueno, el evento H de ser criminal empedernido, y L es el evento de la cadena larga. Entonces les dice, y el cuadro siguiente resume los totales de las cadenas, columnas, probabilidad. Entonces, encuentre, ahí les dice la probabilidad condicional, encuentre la probabilidad, en este caso, de que sea un criminal empedernido o que ustedes encuentren la probabilidad, y el evento L, la cadena larga. Entonces, fíjense bien qué es lo que ustedes van a hacer aquí. En el ejercicio no les dan los totales, por lo tanto, ustedes deben de sacar los totales para empezar, ¿verdad? Sí, eso nosotros lo tenemos. Entonces, aquí serían ¿cuánto? En la primera columna, cadena menor son 200. Ok.
y en la cadena larga son 100 para un total de 300. ¿Cómo? En la En la se- condena ah, larga son 100. no, perdón, ahí es donde está la falla sí. 200 también. Aquí son 200 también. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí hay otro total y aquí infractor de primera vez son 160 y criminal empedernido son 240, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el total de ellos? ¿Cuánto es el total? 200 más 200 nos da 400. Y verdad que 160 más 240 nos da 400 también, ¿verdad? Ahora bien, qué nos dice a nosotros la formulita que anteriormente yo les coloqué? Que es esta. Que yo debo de colocar primero me observen ustedes aquí. Que yo debo de colocar primero, encontrar esto. Y eso es una unión, perdón, una intersección en este caso. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a calcular? O sea, nos están pidiendo que calculemos que sea un criminal empedernido y que tenga una condena larga. Entonces usted dice, perfecto. Primero, para hacer la formulita, ¿verdad? La formulita era, en este caso, la probabilidad de L y ya con 3 puntitos. O sea, 3 puntitos, pero también se puede una línea. Es lo mismo. Entonces, nos decía que era, en este caso, P, L, intersección H, entre la probabilidad de H. Entonces, primero debemos de calcular esto, nosotros. O sea, debemos de calcular P, L, intersección H. ¿Y qué es eso? Que yo debo de buscar que sea un criminal empedernido y que tenga una condena larga. Entonces, ¿cuál es el total? 160 entre 400, que es el total. ¿A cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da 160 entre 400? 0.4. 0.4. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de H? ¿Quién es H? El evento de ser un criminal empedernido. ¿Cuántos en total que hay de criminales empedernidos? ¿Cuál es? Entonces yo debo de calcular pH 240 entre 400. ¿Y cuánto es eso? 0.6. Ahora, viene usted, ya tiene esos datos por ahí, ¿verdad? Ya los tiene ahí. Entonces vengo yo y voy a calcular la formulita. Con esta formulita que yo tengo ahí, mire. De P, ¿verdad? L condicional de H es igual. ¿Cuánto nos dio la condicional P, L y H? 0.40. ¿Cuánto nos dio la probabilidad de H? O sea, de que sea un criminal empedernido. Liz, Sí, dígame. ¿y 140 de dónde salió? Sumó 80 más 100. Sí, claro, porque usted está encontrando la probabilidad de criminales empedernidos. ¿Y cuántos son el total de criminales empedernidos? 240. Aquí está, ¿ven? Suma 80 más 160, nos da 240. Entonces, ustedes hacen eso, 0.40 entre 0.60, ¿cuánto nos da? O 0.4 entre 0.6. 0.66. O sea que se repite de manera periódica. Entonces, en este Sí. caso, nos daría 0.66, 66, entonces yo lo puedo dejar a 0.6667. Y esa va a ser la probabilidad condicional.
Bien, ¿entendieron entonces esa parte, jóvenes? Ahí sí me... Muy bien. Entonces vamos a continuar con la próxima temática y es la que ustedes están diciendo que tienen dificultades. Entonces para eso yo les dejé un dossier de lectura. El dossier de lectura pretende de manera resumida redactar lo que es la distribución normal. Esta temática de la distribución normal, pues nosotros la dimos en un espacio formativo, ¿verdad? En compañía del profesor Luis Miguel. La dimos una clase que se llama Estadística aplicada a la educación, que era de una carrera, ¿verdad? Pero, o sea, esa carrera llevaba la clase de Estadística aplicada a la educación, que en ese sentido también es parecido con bioestadística. Entonces, aquí sucede que nosotros vamos a manejar una campana. A esa campana se le llama campana de Gauss. Y es muy importante que ustedes manejen estos términos. Cuando hablamos de la campana de Gauss, se representa en dos partes. Esta campana de Gauss lo que pretende es, jóvenes, que aquí dividir en dos partes. En este caso hay el 50% y en esto el otro lado es el 50% de la media de todo. O sea, la media se encuentra en el centro de la campana de Gauss. Ahora bien, nosotros nos piden de que calculemos siempre un problema que es muy llamativo, pero para ello nosotros debemos de conocer, ¿verdad? Algo bastante importante que nos dice, para los casos, por fortuna, se pueden utilizar las tablas estadísticas, las que nos indican porciones en el área bajo la curva, que es la tablita que ustedes pudieron observar y la que muchos tienen miedo, pero esa tablita es para facilitar. En su momento esa tablita se utiliza, jóvenes, porque en tiempos pasados esa fue la tablita que muchos años pasaron para poder calcular y ahora a nosotros nos facilita eso, ¿verdad? Y en la parte de estadística es bastante importante ese uso de esa tablita. Ahora bien, nosotros cuando nos dan un valor que es un valor X, nosotros debemos de convertir ese valor X en valor Z, que ese valor Z es lo que se trabaja con la tablita número 1, que posteriormente yo lo voy a enseñar. Entonces, la fórmula para encontrar el valor Z es el valor que me dan, o sea, el valor de X que me dan, menos la media dividido entre la desviación estándar. Si ustedes se fijan, son términos que nosotros venimos manejando anteriormente. Y ahora el porqué de la clase número 1 que yo les dije, con un ejercicio yo puedo hacer toda la clase, todo el espacio pedagógico de bioestadística. Y es así, ¿verdad? Entonces, los términos que nosotros vamos a manejar es Z es igual a X, X es el valor que me están dando, menos la media, que es el valor que el mismo problema me lo va a decir, dividido entre la desviación estándar. Ahora bien, fíjense ustedes esta tablita que nosotros nos dan un montón de números, pero al final es bastante fácil. Ahora bien, observen, nos dicen, uso de la tabla Z de la distribución de probabilidades normal estándar. La tabla 1, que corresponde a los valores del área bajo la curva normal, enlista las probabilidades asociadas a los intervalos centrados en la media para valores específicos de Z, ¿verdad? Y nos dan tanto. ¿Qué nos dice? Ahí hay una explicación breve en la tablita. Los valores de Z es que cuando yo tenga un valor de un número, por ejemplo, si el valor Z me da 0 punto y empieza con 0 y después hay más decimales, entonces yo los decimales los voy a ir tomando en estas partes, ¿verdad? Pero ya más adelante, cuando expliquemos un ejemplo, lo voy a resolver. Entonces nos dice, uso de la tabla de Z en la distribución de probabilidades normal estándar. Ejemplo,
calcular el valor del área bajo la curva normal entre 0 y z, que es igual a 1.52. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que usted viene y hace lo que es la campana de Gauss. Hace la campanita de Gauss y hace lo siguiente, ¿verdad? En esta campanita de Gauss nos dicen, bueno, el 0 es el que se ubica aquí. Este es el 0. Cuando hablamos en términos de z, obviamente, ¿verdad? Para acá vamos a tomar valores positivos y para acá vamos a tomar valores negativos. Aquí los positivos y aquí los negativos. Permítanme un momento que creo que un estudiante está ingresando, que es Bessie. Una hora después, ¿verdad? Ahora, retornando por acá, el problema que yo les estaba comentando, entonces yo para este lado, al lado izquierdo, utilizo, es como una recta numérica, ¿verdad? Al lado izquierdo son los valores negativos y al lado derecho los valores positivos. Ahora bien, nos dice que yo debo de buscar el valor bajo la curva entre 0, o sea, de aquí, y 1.52. Vamos a suponer que 1.52 se encuentra aquí. Entonces, nos están pidiendo que yo encuentre el área bajo esta curva de aquí, o sea, este valor que está acá. Y aquí el problema lo explica bien. Entonces, miren, ahí sucede que aquí está el 1.52 y lo que yo voy a buscar es esto de acá. Ahora bien, ¿de dónde creen ustedes que sale ese 0.4357? Pues ese valor aparece en la tabla. Si ustedes se fijan, aquí ya nos dicen el valor 1.52, ¿verdad? Eso nos están diciendo. Bien, entonces vengo yo y digo en la tabla Z, mire, tabla Z. Voy a buscar 1.5 primero. Miren, el 1.5 está acá. 1.5, pero como yo estoy generando 1.52, ¿qué es lo que me hace falta para ahí? Para que se parezca 1.5 y ¿qué es lo que hace falta para que se parezca 1.52? El 2. Entonces vengo yo en la tablita y busco el 2 que está acá. Entonces vengo yo y trazo una línea, miren, y el valor, que es la intersección entre ellos, este valor es el área bajo la curva. O sea, 0.4357. Y es el que está aquí. Y eso es todo lo que van a hacer. Lick, una pregunta. Sí. Y cuando le das 0.52, Uh-huh. uno tiene que irse a la tablita en donde está la Z, es de 0, ¿verdad? Exactamente. Y está 5, ¿verdad? Uh-huh. Y de ahí se tiene que ir a la columna, a la otra columna donde esté 2. Exactamente. Aquí lo explican, miren la tablita. Entonces, fíjense bien, como el resultado me dio 1.52. Entonces me voy en la tablita a buscar 1.5. O sea, en la tablita son el número entero y una cifra decimal. Y la otra columna que aparece por acá representa la segunda cifra decimal. En esta parte, entonces, vamos a trabajar con únicamente 2 cifras decimales, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando nos dice, miren, vean estos problemas que suceden? El ejemplo número 3. Sea Z una variable aleatoria normal estándar. Calcular las siguientes probabilidades. Observen ustedes. Inciso A, la probabilidad de que Z sea mayor que negativo 1.42. Miren ustedes ahí. Y la probabilidad de que Z sea menor que 0.85. Ahora bien, ¿qué es cuando ustedes conocen esto? Cuando ya les dan esa probabilidad, lo primero que ustedes van a hacer es construir la campanita de Gauss. Observen ustedes. Aquí está el 0. Recuerden, aquí el valores positivos, aquí son los valores negativos
este representa el 50% y este representa el otro 50%. ¿Verdad? Traducido ese 50% en probabilidades, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 50% en probabilidades es 0.50, ¿verdad? 0.50. Ahora bien, el problema me dice que yo debo de encontrar la probabilidad de negativo. Entonces, Eusebia, ¿por qué lado agarro? ¿Al izquierdo o a la derecha? ¿Cómo fue que dijo Lick? Ah, no está prestando atención, ¿verdad? No está prestando atención. No, es que usted dijo del... Pregunto de nuevo. En la campana de Gauss, como la probabilidad me dice que Z sea mayor que negativo 1.72, ¿por qué lado voy a tomar de la campana? ¿Por el lado izquierdo o por el lado derecho? A la izquierda, Lick. Muy bien, entonces aquí, Al positivo, a la izquierda. positivo. Si me están diciendo que es negativo 1.72, entonces yo voy a tomar por la izquierda. Miren, ese es el primer paso que yo voy a trabajar. Ahora bien, si me están diciendo, observen ustedes aquí, si me están diciendo que es mayor, ¿por qué lado tiene que ir sombreada esa campana? ¿Por el izquierdo o por el derecho? Por el derecho tiene que ir sombreado, porque es mayor. Exactamente. Entonces tiene que ir toda subrayada aquí, miren, ¿ve? O sea, la probabilidad de que ocurra eso va a estar entre esta sombra, entre esa área sombreada. ¿Qué pueden notar ustedes? Que desde ya toma todo el 50% del lado derecho, ¿verdad? Entonces, en la tablita, jóvenes, en la tablita, yo únicamente lo que voy a buscar es el valor 1.72, porque las tablitas no son con negativo. La tablita únicamente lo que me indica es cuánto es el valor que va a tomar por acá. Entonces, fíjense, sí, dígame. Y cuando, mire, es que cuando todos los dos números son mayor, porque está 3 mayor de 3.5, un ejemplo. Entonces uno va a hacer todo lo va a empezar en la parte de lo que son de los positivos, Sí, positivos. no, pero fíjese bien aquí en este problema, habla de X. X aquí, miren. X. Y cuando eso sucede, entonces nosotros hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque no estamos hablando de X. Ahorita estoy explicando cuando es Z. Cuando es Z. Entonces, por eso vamos por partes, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que a mí me están pidiendo que calcule eso. Entonces, desde ya, vean ustedes, primero, voy a buscar cuál es el área de 1.72. Entonces voy a la tablita y busco 1.72. Voy a borrar esto por aquí. Y yo digo 1.72. Bueno, 1.7. Y ahora en la columna donde está el 2, que es aquí. Entonces vengo yo y digo, esto es acá. Y n esto por acá. Entonces el área de únicamente 1.72 es 0.4573. Entonces viene, ¿y qué es lo que ocurre con este tipo de problemas? Yo voy a sumar primero, porque a mí en esta tablita solo ocurre algo. Aquí, miren, jóvenes, que la tablita solo me da este valor. Este valor es lo único que me da la tablita. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Este valor que está por aquí, que tengo subrayado en rojo, ese es el valor de 0.4573. Ahora,
Como son mayores, me hace falta toda esta parte, o sea, todo el lado derecho de la campana. Pues a ese 0.43 le sumo el 0.5 porque esta es la probabilidad que ocurre ahí. Entonces, en esa parte sumo esos dos y la probabilidad total de eso es 0.9573, que es la que está aquí. Observen ustedes. Ahora, con el inciso B, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre anterior, porque nos dice que encuentre la probabilidad de Z cuando es menor o igual. O sea, cuando nos dicen que es menor, entonces yo voy a tomar todo lo que está sombreado por la izquierda, ¿verdad? Todo lo que está por la izquierda. Entonces, fíjense ustedes acá, yo trazo la línea y este segmento que está aquí agarra todo, ¿qué? Todo el 50% del lado izquierdo, o sea que agarra el 0.5. Entonces yo me debo de encargar de buscar el área de esto de aquí, mire. Entonces me voy a la tablita y voy a buscar cuánto es el área de 0.75, perdón, 0.85. Entonces me vengo y digo, bueno, 0.8. Y busco dónde está el 5, que está acá, ¿verdad? Entonces vengo acá, 0.3023. es 0.3023. Y es ese que está ahí, miren. Entonces vengo yo y digo, ah, perfecto. Como el problema me dice que yo tomé, ¿verdad? Yo tomé aquí que la probabilidad de que sea 0.85 es 0.3023. Ah, pero como esto, toda esta parte de aquí representa el 50%, o sea, el 0.5, yo le sumo. O el inverso, 0.5 más 0.23, 0.3023. Y esto no me da un total de 0.8023. Y eso es todo lo que yo voy a hacer. Lick, Sí, diga. una pregunta. Ajá. Entonces ya sea a la izquierda o a la derecha, siempre le tenemos que sumar el No siempre, 0.5. no siempre, no siempre, ¿verdad? Porque si usted se fijó en el primer problema que yo le expliqué, no sumé el 0.5. ¿Por qué? Porque no estaba tomando en cuenta, usted observe aquí, no estaba tomando en cuenta el lado de este de aquí. Mire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, yo les voy a plantear aquí en la pizarra ciertas cosas que ustedes deben de identificar. Siempre, ¿verdad? Siempre, observen ustedes aquí, jóvenes. Yo voy a trabajar con la campanita de Gauss. Solo permita, que lo voy a dibujar bien. Qué fea salió. Entonces, con esa campanita de Gauss yo debo de identificar esto. ¿Verdad? La campanita de Gauss tiene esta parte de aquí y esta parte de acá. Aquí es 0. Recuerden ustedes, aquí va el lado positivo, aquí el lado negativo. Este representa el 50% y este representa el otro 50%, nada más que es negativo. Si yo les digo, bueno, jóvenes, calculen la probabilidad de que Z sea mayor que 5. Perdón, no, en este caso que sea mayor que 1.82. Vean el caso que está aquí. Vean. Entonces ustedes dicen, ah, perfecto. 1.82. 1.82, ¿en qué lado queda, Calixta? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? En el derecho. Ah, perfecto. Pero miren, vamos a utilizar más o menos que el 1.82 queda acá. Ahí.
Johnny, si digo que es mayor que 1.82, ¿qué parte debo de tomar? ¿Esta o esta? ¿La primera o La, la que, la primera, Lee, porque La es mayor. No, seguro, pero es mayor que 1.82. Sería la La segunda, Lee. segunda. La segunda. O sea, yo voy a tomar esta de aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí, jóvenes? Que la tablita, lo único que me genera es cuando son valores, miren, incluso aquí lo muestra, son valores cuando están así. Cuando están acá sombreados. No me genera estos valores. Entonces, ¿pero qué es lo que yo voy a hacer? Primero, ¿cuál fue el número que yo puse de ejemplo? ¿1 punto qué? 1.82. Entonces vengo en la tablita y voy a buscar lo que es 1.82. 1.8 y voy a buscar el 2, que es este. Puntos 46, 64, No, no. 46, 56. Sí, entonces 46.56 para empezar. Entonces esta parte representa 0.4656. Pero ojo, jóvenes, el ejemplo no queda así. Porque lo que me está diciendo la tablita, que ese 0.4656, según los datos de la tablita, lo que representa en la tablita ese 0.56 es esto de aquí. No me representa lo que está en color amarillo, sino que lo que está en color verde. Pero yo no necesito lo que está en color verde, sino que lo que yo necesito es lo que está en color amarillo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si ustedes tienen esto de color verde, que es 0.4656, pero a mí me están pidiendo lo que está de color amarillo, o sea, esto de aquí, ¿qué es lo que yo hago? Ahí le va a sumar 0.50. No, Lo va a restar. lo voy a restar muy bien. Por ejemplo, jóvenes, yo les voy a plantear este problema de la campana de Gauss. Yo muchas veces esto lo planteo así. Supongan que ustedes tienen un pastel. Se lo voy a plantear así. Supónganse que ustedes tienen un pastel, ¿verdad? Ese pastel ustedes lo tienen. Pero vienen ustedes, dice su mamá, bueno, la mitad para Johnny y la mitad para Eusebia, ¿verdad? Bien, este pedazo de aquí, de esa mitad, es única y exclusivamente de Johnny. Solo este pedacito. Y Johnny, de ese pedacito, tiene el 0.4656. Pero yo quiero saber cuánto tiene Calixta, que es lo que está aquí. Ese pedacito de Calixta. Si usted sabe, ¿verdad? Que Johnny tiene 0.4656 y que toda esta parte de aquí representa el 0.50, toda la primera mitad, ¿verdad? Representa el 0.50. ¿Qué es lo que debe de hacer usted para conocer el valor que tiene Calixta? Se va a restar 0.4656. Primero, 0.56 que representa, perdón, 0.50 que representa, ¿me escuchan, jóvenes? Sí. Sí, sí. Sí. 0.50 que representa toda la mitad y le va a restar lo que usted tiene, que es 0.4656. Entonces, en este caso, lo que nos quedaría es lo siguiente. Yo digo, perfecto. Entonces aquí nos queda que de 0.50, que es el total, le voy a restar
los 0.46 que yo tengo ahí. Entonces, aquí lo que me va a generar es, ¿cuánto? Hagan la resta, 0.50 menos 0.4656. ¿Cuánto es? 0.00344. 0.003. No, 0.0344. Ok. Y eso es todo, joven. Eso es todo. Observen ustedes ahí. Eso sería todo. Ahora, pero quiero eso, observen ustedes bien que lo primero que ustedes deben hacer es la interpretación de la campana de Gauss. Porque hay otro problema que yo les puedo colocar. Miren, las perspectivas son así, jóvenes. Yo se los voy a plantear. Esta es la campana de Gauss, recuerda. Y yo les pido, jóvenes, busquen un valor que esté de negativo 0.8 menor que Z, menor que 1.2. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es que colocar el negativo 0.8, supongamos que el 0.8 esté aquí. Y supongamos que el 1.2 esté acá. Entonces, a mí lo que me piden es que encuentre la probabilidad de que esté entre estos valores. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí, jóvenes? Como aquí, primero, entonces fíjense bien, es igual. Primero debo de buscar la probabilidad de 0.8. ¿Cuánto es la probabilidad de 0.8? Vámonos a la tablita. 0.8. Y como no hay otro decimal, pues el otro decimal es 0. Observen ustedes. 0.8 y el otro decimal, como no hay nada, entonces es agregarle un 0. Entonces aquí es, ¿cuánto? 0.2881. Entonces la probabilidad es 0.2881. Es esto. Ahora voy a buscar lo que es la probabilidad de 1.2. Y como no tiene más 0, 1.2 es un 0, entonces es 0.3849. O sea que es 0.48. 39, 29 era. ¿Cuánto era? 0.3849. Qué barbaridad. 3849. Vamos a corregirlo acá. 3849. Entonces a eso, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahí, jóvenes? Si yo tengo esta parte que es esto y tengo la otra parte, ¿qué operación voy a hacer? ¿Qué operación? Buscar el valor de Z. Sí, pero ¿qué operación voy a hacer ahí? Si ya, yo ya lo tengo, este es acá con este de acá. ¿Qué es lo que hago? Ahí lo va a tener que sumarle. Perfecto, eso es todo. Aquí sumo 0.3849 y ese va a ser el valor. Observen ustedes, este va a ser el valor de la probabilidad. Ayúdenme, ¿qué queda? 0 llevó una, 13 llevó una, 8, 8, 17, 16 más una, 17 llevó una, 3, 5, 6, 0.6730. Corrígeme si está mal o está bien ahí. Está bien. Entonces, todo esto es la probabilidad
de que esté entre negativo 0.8 y 1.2. ¿Verdad? Entonces, me centré, ya llevo 21 minutos en esto, me centré, porque lo próximo, cuando nos dan X, lo único que yo debo de hacer en este problema, perdón, permítame, jóvenes, permítame. ¿Okay? Ahora, lo único que yo debo de hacer en estos problemas de aquí es encontrar la probabilidad que esté entre 3. Ah, pero miren aquí, nos dan X, no nos dan Z. Observen ustedes ahí nos dan X, no nos dan Z. Entonces, cuando nos dan X y no nos dan Z, lo que yo voy a hacer aquí a continuación, jóvenes, es calcular ese valor de Z. ¿Y cómo lo calculo? Mediante esta fórmula. Miren, nos dicen, bueno, Z, X menos U, que es U es la media, y O es la desviación estándar. Y aquí hay un ejemplo que ustedes lo pueden tomar, miren. Los coeficientes intelectuales, o sea, CI, de los alumnos de la escuela primaria están distribuidos normalmente con una media de U, miren, 90, y una desviación estándar de O igual a 8. Si una persona es elegida al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su coeficiente intelectual esté entre 100 y 115? Es decir, ¿cuál es P menor que X menor que 115? Y ahí miren ustedes, ¿qué es lo que se hizo? Pues esto. Primero, se calcula lo que es la probabilidad de Z para 100. Miren aquí, cuando X es 100, o sea, porque nos dan dos valores, cuando es 100 y cuando nos da 105, 115. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sustituyo, X es 100, la media es 90 y la desviación estándar es 8. Entonces nos digo, 100 menos 90, 10. 10 entre 8 nos da 1.5, 1.25. Entonces, el valor en este caso es de Z, de la primera Z es 1.25. Ahora, nos dan el otro valor, que es 115. Entonces, hago la sustitución de 115 menos 90, porque 90 es la media, y 8 la desviación estándar, y nos da este valor. Y lo que yo hago es aproximarlo. Ahora, como nos dicen, observen ustedes, como nos dicen, miren, que está entre así, ¿verdad? Como nos dice que está eso así, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace ahí? Y ahí tenemos, miren, el procedimiento que se hace. ¿Por qué razón se hace así? Ah, bueno, porque entran en dos números positivos. Y como entran en dos números positivos, pues tenemos esa situación. Pero el ejercicio está planteando así. Porque miren, ve, si ustedes lo hacen en la campana de Gauss y nos da primero, observen ustedes, nos da el primero que es 1.25. Supongamos que 1.25 es aquí. Y el otro nos da 3.13. ¿Qué es eso? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí, jóvenes? Que como se los mencioné, mira aquí, ¿ve? Y se los voy a colocar acá. ¿Por qué creen ustedes que es una resta? Y está entre. Porque miren, cuando yo hago la campana de Gauss, sucede esto. Nos dio primero 1.25. Supongamos que el 1.25 está acá. Este es 1.25. Recuerden que la campana de Gauss, jóvenes, lo que hace es únicamente hacer esto. O sea, 1.25, ese es el área que yo tengo.
Ah, pero el otro valor dice que es 3.13. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el problema que ocurre aquí es que ese valor de 1.13 al calcular el área es esto. Es esto de aquí. Es esto de acá. Pero a mí única y exclusivamente me están pidiendo que encuentre esto de aquí acá. Eso es lo único que me están pidiendo. Entonces yo se los planteo. ¿Qué voy a hacer? Primero es encontrar la probabilidad de aquí, acá, y después la otra probabilidad, que es lo que hace. Pero ¿qué es lo que sucede? Como la probabilidad de 3.13 incluye lo que es el 1.25, es por esa razón que la probabilidad que en este caso me dio de 0.13, perdón, de 3.13, que nos dio 0.4991, que ustedes lo pueden rectificar aquí en su tablita, 3.13, 3.1 y después agarro el 3, que el 3 está por acá. El 3 está por acá. Entonces, por esa razón es que nos da 0.4991. Pero recuerden, ¿verdad? Y regresando acá, ese 0.4991 es prácticamente tomar todos estos valores de aquí, miren. Pero ¿qué pasa? Que el 1.25 que yo tengo por aquí está incluido dentro de ese 3.13, pero a mí únicamente me están pidiendo que encuentren valores que estén desde acá hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que la probabilidad de 1.25 se la voy a restar a la probabilidad de 3.13 que está ahí. ¿Me entienden? ¿O me doy a explicar? Ok, usted no, lo que yo entendí es que yo tengo que buscar todo lo que es la probabilidad de las dos De cifras, los dos números, después de los exactamente. dos números, después tengo que restarlos, no Sí, en este sumarlos. caso sí. En este caso no se suman porque los dos valores son positivos. Entonces, ¿qué es lo importante que yo debo de hacer aquí? Es la identificación de la campana de Gauss, cómo está colocada la campana de Gauss. Y debo de hacer la representación de la campana de Gauss para saber cómo está colocada esos valores, ¿verdad? ¿Entendieron? Bien, les voy a dar, por decirlo así, un recesito pequeño de 10 minutos, jóvenes, porque siento que la computadora está algo caliente. Entonces, como estoy utilizando en modo tablet, entonces está algo caliente. La voy a dejar enfriar por 10 minutos y regreso, ¿verdad? ¿Listo? Está bien, Lick. Ok, Ok, Lick.
Bien, jóvenes, entonces retornando, ¿verdad? Luego de este breve recesito, ¿verdad? Para descansar un poquito el dispositivo. Retornando, si ustedes se fijan aquí en la tarea que yo les coloqué, les estoy pidiendo en el ejercicio número 4 que ustedes busquen entre 3 y 3.5 horas, ¿verdad? Dice, el tiempo que requiere un corredor está distribuido normalmente con un promedio de 0.25. Este sería la media, ¿verdad? Entonces, U, en este caso, sería 3.25. Con una desviación estándar, entonces, la desviación estándar de 0.75 horas. Si un corredor es elegido al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el corredor requiera entre 3? Entonces vamos a tener un X que va a ser 3 y el otro X que va a ser 3.5. Entonces, que esté entre 3 y 3.5 horas. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de 3 menor que X menor que 3.5? Entonces ustedes tienen estos datos. ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer en este problema para darle solución? Viene usted y dice, bueno, primero, recuerden, ¿verdad? Teníamos U. ¿Cuánto era U en el problema? Ustedes que ya tienen otro dispositivo o que le tomaron captura. U en 3.25. 3.25. Entonces U, permítame, es 3.25. La desviación estándar fue de 0.75 horas, ¿verdad? Entonces tengo una X que es 3 y tengo la otra X que es 3.5. Entonces, como yo tengo estos valores, ustedes van a calcular primero una Z, que es X menos la media entre la desviación estándar. Entonces, una X va a ser 3 menos 3.25 entre 0.75. De un solo, hagan ese resultado en la calculadora. ¿Cuánto les da? 3 menos 3.25 entre 0.75. Y nos da un aproximado de negativo 0.33. ¿Verdad? Ahora voy con el otro que nos dice que es 3.5 menos 3.25 dividido entre 0.75. ¿Cuánto nos da el otro? 3.5 menos 3.25 dividido entre 0.75. Y nos da el otro a 0.33 también. Nada más que este es positivo. Ahora bien, ya he encontrado los valores de Z. Lo que yo debo de hacer aquí, jóvenes, es construir la campana de Gauss. Al construir la campana de Gauss, yo digo, bueno, este va a ser 0. Entonces digo, bueno, voy a identificar que este va a ser mi negativo 0.33 y este va a ser mi positivo 0.33. Entonces, como nos están pidiendo que esté entre esos valores, pues yo lo que voy a hacer aquí, jóvenes, es subrayar esta parte porque esta es la área sombreada que me están pidiendo que calcule. Entonces, sugiero que ese día ustedes lleven colorcito y que quede bien bonito, ¿verdad? Ahora bien, como hemos encontrado ya, nos dan un valor positivo y nos dan un valor negativo, pero el valor que me interesa a mí es 0.33.
Entonces voy a la tabla y digo 0.3, ¿verdad? Aquí. Y después busco el 3. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 0.1293. Entonces, fíjense bien aquí. Aquí nos va a dar 0.1293 era, ¿verdad? 0.1293. Y también aquí nos va a dar 0.1293 porque aquí no importa que sea negativo o sea positivo. Lo que me interesa es el valor numérico, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que sea, ¿verdad? Entre 3 menor que X menor que 3.5, esto es igual a la probabilidad. Mire que aquí aparece X, pero yo trabajo en base a Z. A negativo 0.33 menor que Z. Fea, me quedó esa Z. Menor que Z. Menor que 0.33. Va a ser igual. Primero, ¿cuál fue la probabilidad del negativo 0.33? Va a ser 0.1293 más, ¿por qué razón más? Porque tengo dos valores, miren, dos valores. Y están en lados distintos, ¿verdad? Están en lados distintos. Aquí los sumo porque no están dentro del mismo, en el mismo lado de la campana. Entonces, más 1293 y nos da un resultado de 0. Aquí va 6, aquí va 18, llevo 1, 5 y 2. 0.2596. Entonces, como es una pregunta que les hacía ahí, ¿cuál es la probabilidad de que el corredor requiera entre 3 horas y 3.5 horas? Es decir, ¿cuál es P3 menor que X menor que 3.5? Entonces, la probabilidad de que el corredor requiera esas horas son el 0.25 de la probabilidad y traducido o equivalente en porcentaje, entonces el corredor requiere el 25.86% en que está dentro de esas horas. ¿Ven? Entonces, jóvenes, con esto cerramos lo que es la temática correspondiente a el cuarto examen y último, ¿verdad? Yo lo único que les deseo y les pido de que este video que se ha generado, ¿verdad? Posteriormente, dentro de una horita, creo que ya va a estar finalizado, yo se los voy a enviar, ¿verdad? Ya prácticamente hemos resuelto los dos, este 3 y el 4 lo resolvimos aquí en la explicación. Entonces les queda el 5 como tarea y como ustedes mismos me dijeron, ya habían avanzado en lo otro. Entonces no hay esa dificultad para poder entregar la tarea a tiempo y así ustedes conocer ya lo que es la nota final, ¿verdad? Porque recuerden que este fin de semana nosotros en la mañana única y exclusivamente vamos a ir a hacer el examen, ¿verdad? Hacemos el examen y posteriormente nos quedamos ahí. Aquí, con eso que yo les acabo de mencionar, quiero hacerles una consulta. Quiero hacerles una consulta para ver si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Porque esto es cuestión de ustedes. ¿Ustedes están de acuerdo que hacemos el examen a las 7 tras que llegamos o hacemos, como por decirlo así, una media horita de cualquier consulta? Entonces, opción 1, hacer el examen tras que llegamos, u opción 2 es dar como así, aclarar dudas en 30 minutos y posteriormente damos el examen. La opción B. Bien. Usted, Sí, Eusebia, opción B, Calix, la opción B. Igual, opción B. Lili. Lick, discúlpeme, es que no le escuché muy bien porque estoy trabajando. ¿Me puede repetir? Sí, la pregunta es que el día de la visita, o sea, el sábado, nosotros vamos a ir a la visita, ¿verdad? Pero ese examen, perdón, esa visita solo es para hacer el examen. Entonces, y ahí mismo yo les voy a entregar las notas, ¿verdad? Del total.
porque ya la hemos avanzado y solo haría falta de que ustedes entregaran la tarea, pero como ya hemos avanzado en 2 ejercicios, ya lo resolví, solo es que ustedes los transcriban y terminar el ejercicio 5. Entonces, la opción 1 es que vamos directamente al examen, o la opción 2 es que hagamos 30 minutos de cualquier consulta o duda que ustedes tengan respecto a este examen posterior a este estudio, porque recuerden de que ustedes van a estudiar hoy por la tarde y mañana por la mañana, siempre con el video, ¿verdad? Paso a paso. Entonces, ¿qué opción quiere? La 1, llegar exactamente a hacer el examen, o la opción 2, hacer 30 minutos de... No, está bien la 2, Lick. Perfecto, listo. Entonces, Lili, con esto cerramos. Yo ahí desde el principio lo escuché que está en clase, entonces, dando clases, entonces puede retirarse, ¿verdad? Ya lo demás, Gracias, Lick. listo, bendiciones. Entonces, jóvenes, como les estaba diciendo, el sábado nosotros llegaremos a las 7, de 7 a 7:30 vamos a hacer consulta, y de 7:30 a 9:30, son 2 horas, ¿verdad? Que creo que ese examen no ocupa de 2 horas, pero se les voy a dar 2 horas. Entonces, de 7:30 a 9:30 el examen, y de 9:30 yo me quedaré revisando los exámenes, y así ustedes ya van con su nota final, ¿verdad? Ahí yo solo va a ser cuestión de que yo sume en la plataforma, que quede colocada en la plataforma, pero ustedes ya irían con la nota final del espacio pedagógico de bioestadística, ¿verdad? Recuerden de que ya esto es una situación, por ejemplo, en este caso, si ustedes se fijaron, permítanme un momento aquí, perdón, detener presentación aquí, ok. Si ustedes se fijan,